en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, qué bendición. Esta es nuestra clase número 10 acerca de lo que es la santidad genuina. Y verdad que le damos muchísimas gracias al Señor porque me etiquetaron un video del testimonio que dio Jim Caviezel, el que hizo el personaje de Jesucristo en la Pasión de Cristo. Y wow, dura como una hora aproximadamente, pero lo vi muy detenidamente y fue lágrimas y llorar porque el hombre dijo verdades que yo las sé, que ya Dios me los ha dicho. Él, una de las cosas que le dijo a Mel Gibson, el productor de la película, es que yo no entiendo por qué me buscas a mí si yo no tengo capacidad para esto. Y hay actores en Hollywood que lo pueden hacer mejor que yo. Yo no tengo capacidad, gente como yo, capacidad de, yo de esto no sé nada, yo no tengo capacidad. Y una de las respuestas que le dio el pastor de él y Mel Gibson le dieron la respuesta fue, eso es lo que Dios siempre hace. Busca gente que no sepan hacer las cosas y que no tengan capacidad para enseñarlos a hacer las cosas. Mel Gibson, Jim Caviezel dice que puedo percibir la presencia de Dios en la toma, en las escenas, muchas de ellas. Y yo digo como dijo este actor, sé que fuera de estas instalaciones hay gentes con mayores capacidades que las mías para hacer lo que estoy haciendo, pero Dios se obstinó, aceptas el término y se empecinó y se empeñó de que era yo. O sea, yo quiero que seas tú y punto. Ya. Yo gracias a Dios por eso, porque hemos recorrido un mundo, no digamos nacional, internacional. Demasiado, no tanto en la presencia de ir a algunas naciones, sino en como dice Pablo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, a través del conocimiento de la palabra. Muchas instituciones teológicas de otras naciones están tomando las materias o están tomando el pénsul, están tomando el material de apoyo de esta institución, Jesús Soberano Señor en Venezuela, para dar sus clases, desarrollar sus clases en sus instituciones teológicas. De Venezuela me llamaron 2 institutos teológicos, que me reservo su nombre, pidiéndome autorización para usar mi material para dar clases en sus escuelas. Una de esas materias es principio de autoridad. Ojeamos esto, maestro, y nos damos cuenta que esto tiene mucho que decir. ¿Verdad? Que Dios le bendiga y toda la gloria. Usted sabe que es así para nuestro Dios. No tengo problemas con que quien quiera tomar lo que Dios me dio para enseñar, hágalo. Esto no es mío, esto viene de Dios. Esto no es algo que es mío. Estamos hablando razones por las cuales debo ser santo. ¿Qué es lo que me debe a mí inspirar a la vida de santidad? Esto es para evitar ser esclavo de la santidad. Porque hay gente que en nuestras iglesias, Cristo nos hizo libre del pecado y muchos ministerios en nuestras instituciones nos están haciendo esclavos de la santidad. Hay mucha gente que son esclavos de la oración, son esclavos del ayuno, esclavos de la vigilia, esclavos de la santidad. Y las cosas las hacen es por temor, por intimidación, por manipulación, por control, llenos de incertidumbre. Eso no es la razón. La segunda razón por la cual debo ser santo es por honra. Por honra. Escuche esto. El honrar, ese término honrar encierra tantas cosas y tantas verdades que no es tan fácil vivirlo. El honrar
es darle el valor, respeto, consideración a las cosas tal como se las merece. En relación a Dios y al creyente, honrar es la más grande actitud de expresión, de adoración y vida que damos a nuestro Creador con todo nuestro ser, sin que quede reservas algunas. Y que dicha entrega va de acorde a sus principios, oído, su naturaleza, sus demandas, sus preceptos, sus designios, su voluntad absoluta. El honrar a Dios es algo propio y voluntario que emana del creyente, sin imposición, sin intimidación y sin que haya el control. Es algo que está en su más grande deseo de mostrar la vida de Dios ante un mundo lleno de perversidad y lujuria. Pablo el apóstol en la carta que escribe a Timoteo dice que de nosotros depende el que seamos un vaso de honra o de deshonra para Dios ante un mundo que nos rodea. Vamos a leer el texto. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Ahora vamos a ver de qué cosa está hablando el contexto. Hay que leer el pasaje completo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Santificado, que la palabra santificado significa ahí habiéndose sometido al proceso de santificación, siendo santo. Útil al Señor. ¿Qué? Oiga eso, útil al Señor. Estamos hablando de utilidad. Útil al Señor y dispuesto, o sea, preparado. La palabra dispuesto allí es preparado para toda buena obra. Le dice Pablo a Timoteo: huye, porque esto tiene que ver con honrar, también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia. Esto tiene que ver con honrar. La fe tiene que ver con honrar. El amor y la paz con los de que corazón limpio se invocan al Señor. Esto está en segunda carta a Timoteo 2, 20, 22. El término vil que Pablo presenta en el pasaje, el término vil que utilizó el apóstol en la carta fue agenes, que indica de baja estima, lo que carece de reputación. Esto es aquello que carencia de fama, no siendo tenido en cuenta para nada a los ojos del mundo. Es relacionado con lo inmundo. Por otra parte, el término pasiones que menciona el apóstol en la carta es epitumia, lo cual indica concupiscencias desenfrenadas, que en este caso está relacionado a lo malo, porque hay concupiscencias buenas. La palabra epitumia, concupiscencias buenas, pero aquí está relacionado a lo malo, las concupiscencias malas. Entonces el término epitumia, lo cual indica concupiscencias desenfrenadas, que está en este caso está relacionado a lo malo, propio a la codicia, deseos desordenados, perversidad. Según el término usado para las pasiones tomados en cuenta la edad de Timoteo en plena juventud, oído, las demandas de Pablo a su discípulo no son fáciles, pero es su única opción para agradar y honrar a nuestro Dios. Ahora, esto se lo dice Pablo a Timoteo. Se cree que tenía aproximadamente 22 años.
Yo tengo ahorita 54 años de edad. Año 2014, ahora el 1 de agosto cumplo, estamos en abril del 2014, el 1 de agosto cumplo a 55 años de edad. Nunca, oigas esto lo que voy a decir, nunca he pasado por los momentos más difíciles en la vida en el área de las tentaciones como en este tiempo. De liberar, de luchar, porque vamos a estar claros, porque mi alma quiere experimentar el pecado, porque la carne lo quiere, porque se presentan y hay oportunidades para hacerlo. Y como usted no tiene una idea, y estoy pasando por una etapa que biológicamente se llama en el hombre la andropausia, en la edad de 50, 60 años, donde el hombre biológicamente en el área sexual se considera activo, se considera no, hay como un acrecentar de su actividad sexual en el área que pasa como que si estuviese pasando la etapa de una segunda adolescencia en la edad de 50, 60. Y no es fácil. Usted no se da cuenta que la mayoría de los ministros evangelistas o pastores que nos representan en nuestras congregaciones han tenido sus fallas en el área sexual esa la edad de 50, 60 años de edad. Entonces Pablo le dice a un joven llamado Timoteo, huye de las pasiones juveniles. A un joven. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros cuando vamos a estar claros, cuando nuestra alma quiere, pero que hay razones, que una de ellas es honrar a Dios? Decir no a estas cosas. Señores, viéndolo desde otro ángulo, en el principio de correspondencia, Dios está dispuesto a honrar a los que le honran. Eso es un principio de correspondencia. Esto nos llevará a ser un instrumento de honra bilateral en el ser honrado por Dios para seguir honrándolo a Él ante un mundo que está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Mire, se ha demostrado, esto es penado, es penoso lo que voy a decir. El 65% de nuestros ministerios a nivel mundial están sumergidos en el mundo de la pornografía. El 65%. Un gran porcentaje, otros en un gran porcentaje están sumergidos en el mundo de la filalguria. Filalguria, un término compuesto, filia, amor, guria, dinero. Juria, amor por el dinero. Filalguria, amor por el dinero. Y otro gran porcentaje están sumergidos en el área de la sed de prestigio, del ser reconocido, aplaudido, de la fama, en la persecución de una fama. Pero le digo algo, conversaba con un hombre reconocido en Maracaibo, pastor, apóstol, muy reconocido en Maracaibo, amigo, a tiempo sin vernos, nos vimos ahora en una actividad que hubo en Maracaibo, en un prestigioso hotel, Arnoldo Linares, mi respeto y mi consideración si me está viendo, y conversábamos, tratábamos este caso de lo serio del asunto, que nos quedan pocas gentes con carácter de honra en nuestras congregaciones, gentes que le sepan decir no a lo que el mundo y las circunstancias y el diablo ofrece para deshonrar a Dios en nosotros, y le sepan decir no a estas cosas. Y nos quedan pero muy poca gente. Porque yo le hablé de las estadísticas del gran porcentaje de la gente que está sumergida en la pornografía, otros en la filalguria, otros en la sed de prestigio. Y él añadió, me dijo, maestro, pero es que yo he recorrido Europa, Asia,
y he estado en muchas partes del mundo. Y uno de los grandes problemas que tenemos con nuestros ministerios a nivel mundial es que muchos de ellos están sumergidos en la droga. O sea, ¿qué espera Dios de nosotros? En primera Samuel, el capítulo 2, verso 30, hay un texto que nosotros hemos leído mucho. Dice, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso lo hemos leído como usted no tiene una idea. Pero ¿a quién le dijo Dios eso? Eso es una conversación que tuvo Dios con quién. Con un hombre que fue escogido para un sacerdocio. Con un hombre que fue escogido no solamente él y su familia para dos cosas. Para ser una familia de bendición sobre toda la tierra y para ser un sacerdocio real sobre toda la tierra. Y el texto dice, por causa de haber consentido el pecado de sus hijos en el templo, donde tenían relaciones sexuales sus hijos en el templo, en el altar, que es el profeta Elí, y haber consentido eso, dice la Biblia que se le apareció Dios y le dio una palabra a través de un hombre. Y le dijo, lo que yo decidí hacer contigo no lo voy a hacer. Tu sacerdocio se acabará y tu linaje, tu familia se acabará. Porque consiste el pecado de tus hijos en el templo. No me honraste. En lugar de ti, que Samuel, levanté un hombre, oiga lo que dice, que no ha dejado caer mi palabra profética a tierra. Quiere decir que tú la dejaste caer. Y lo levantaré en grande y haré con él lo que quise hacer contigo, porque yo honraré, ahí donde está esto, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. O sea, no es tener un momento, un placer sexual, en cuanto al perdón lo tenemos, pero ¿dónde está nuestra honra para Dios? ¿Qué somos? ¿Vasos de utilidad o somos inútiles para el reino? ¿Cómo nos estancamos y ponemos en tela de juicio la posibilidad de ser promovidos en el reino por Dios? Porque todas las cosas que Dios nos presentó, nos dio, nos dijo, nosotros tiramos eso por tierra. Hace 4 días me enviaron una carta de un sueño escrito. Maestro, esto es un sueño que tuve con usted hace 4 días. Y sé que el sueño es de Dios, maestro, porque wow. Pudimos nosotros ver, yo pude ver en el sueño que usted estaba dando una enseñanza en una multitud muy grande. Pero detrás de usted habían 4 personas vestidas de negro, muy bien presentados detrás de usted. Pero en el escenario que usted tenía al frente había un hombre que emanaba mucho poder, mucha autoridad. Y tenía unas vestiduras diferentes a las que todos vestimos acá. Eran unas vestiduras antiquísimas y reales. Y estaba sentado en medio de todo lo que estaban enseñando. Y usted dio una palabra. Y usted dijo, pues yo seguiré, cueste lo que me cueste, enseñando lo que Dios me puso que enseñara, tal como me dijo que lo hiciera, lo voy a hacer. Ese personaje que estaba allí vestido con esas vestiduras reales se puso en pie
Y los que estaban detrás de usted se colocaron en pie e inclinaron su rostro. Y el personaje pasó al frente con una almohadilla. Y en la almohadilla había como especie de una cadena, una medalla. Y pasó al frente el personaje y le dijo esto a usted: por cuanto me has honrado con la palabra que te di, y has sido fiel y no has vendido lo que yo te llamé a hacer, y te has mantenido en mi doctrina, pues yo te promuevo en mi reino. Y puso la medalla sobre su cuello. Los personajes se inclinaron. Y una palabra que dijo: de hoy en adelante todo lo que digas por tu boca se cumplirá. Los que escuchen la palabra que te di y la tomen en cuenta, la vivirán, la presenciarán y la verán en su vida. Y desperté. Cuando ella me envía eso, yo leo el texto y en mi oficina, y se me salieron las lágrimas. Y me dijo: Dios, hace 2 años te di una palabra a través de mi siervo. Palabra profética de 11 minutos. Sí, Señor. Esta es otra que te estoy dando, te la estoy confirmando. Pero te voy a decir lo que te dije aquel día. No creas tú que yo voy a hacer en ti las cosas que dije que voy a hacer, porque yo lo dije. Porque eso es vago, lo que dicen por allí, que si la palabra de Dios se cumple, no hay cosas que son mías, que es mi palabra y sin embargo no se cumplen. Si tú no ajustas tu carácter a los principios del reino en relación a la palabra profética que te di, nunca yo voy a poder hacer en ti las cosas que yo quiero hacer. Nunca. El honrar a Dios no es fácil, pero es nuestra única opción. Es nuestra única opción. No hay más que ponte a coger. No es fácil cuando se te presentan oportunidades y dices no y luchas. Y después que pasan 2 y 3 días, hay como un arrepentimiento en el alma, el por qué no lo hiciste. Pero hay un arrepentimiento en el espíritu, le das gracias a Dios por cual no lo hiciste. No es fácil. Y ustedes van a ver, yo no quiero que ustedes vean mi honra, yo quiero ver su honra. Edgar, yo no solamente quiero ver mi honra. Yo no solamente quiero que tú veas mi honra, sino yo quiero ver tu honra. Que así como yo sea promovido en el reino, ustedes también sean promovidos en el reino, porque están aprendiendo a través de mí. Tercera causa por la cual yo debo ser santo: agradecimiento. Señores, el ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Lo voy a volver a leer, presta atención a esto. Por agradecimiento. La iglesia, señores, la iglesia está llena de ingratos, de gente perversa, de gentes como aquellos 10 leprosos, 10 leprosos que fueron sanados por Jesús y uno solo se regresó a dar gracias. Uno solo. Los 9 se fueron. Uno solo. Si nosotros buscamos, señores, si nosotros buscamos motivos o los escribimos y los plasmamos, no habrían libros en el mundo o papel en el mundo que nos alcanzaría para escribir los motivos por los cuales tendríamos para dar gracias a Dios. No habrían. El ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. O sea, oiga,
no me hable de esto, yo lo hice. O sea, la gente dice, pero ¿por qué usted es tan abierto, maestro? Porque yo quiero que usted entienda que usted está hablando con una persona que lo hizo y aprendió a no hacerlo. Que tuve una lección. Y que si yo pude, usted también puede. Señores, estamos hablando de sumergirnos en el pecado deliberadamente. Óigame, con premeditación y alevosía. Donde hice planes para pecar. Donde me sumergí en lo más profundo de un pecado. En cualquier área. Si no sabemos administrar nuestra propia vida, si no sabemos administrar nuestra propia vida absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir la abundancia que hemos heredado del reino de la luz. O sea, una cosa es que usted haya sido bendecido con toda bendición espiritual. Vamos a hablar posicionalmente. Y otra cosa es que eso que la Biblia dice que es su herencia, que es su legado, se está haciendo la verdad en su vida. Por falta de honra, por falta de agradecimiento. O sea, peque todo lo que quiera. Que en cuanto a perdón usted no va a tener problemas, Dios le perdona. Pero en cuanto a honra y al ser promovido por Dios, jamás Dios podrá hacerlo por el terreno y el campo de ingratitud en el que tú estás cayendo. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos comete en contra de Dios es la ingratitud. El término que aparece en las Escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Vamos a estar claros. Vamos a sentarnos en el espejo de nuestra realidad. Vamos a quitarnos las máscaras. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Hay 3 seres en este mundo que usted no puede engañar, ni a Dios, ni al diablo, ni a su propia conciencia. Usted sabe como Dios sabe, como el diablo sabe. Dios sabe, el diablo sabe lo que usted sabe. ¿Cuántos hicieron hoy de su oración una acción de gracia a Dios? Por tantas cosas. ¿Cuánta gente hoy amanecieron sin vida? ¿Cuántos ayer se murieron y hoy los sepultamos? Usted nació, usted tiene vida todavía. ¿Cuánta gente están ahorita en los hospitales muriendo de una enfermedad terminal que para la ciencia médica no hay cura? Y usted goza de perfecta salud. ¿Cuántos hogares no hay destruidos? Y mi hogar es un modelo, es un ejemplo a seguir. ¿Cuántos hombres fieles a sus esposas fueron engañados por la infidelidad de esa mujer? Pero mira el tipo de mujer que yo tengo, que como ella no la vuelvo a conseguir nunca. Nunca. Que yo fui privilegiado por Dios. Cuando la Biblia dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El texto original no dice así, en el hebreo dice mujer virtuosa, muy difícil de conseguirla. Yo la conseguí, yo la tengo. 26 años tiene conmigo Tamara. Fiel. Hermano, es un baluarte, es una perla, es oro, es diamante. Viceversa, cuántas mujeres están ahorita sufriendo por la traición de su esposo? Pero mira el que tienes, todavía no conoces uno de ellos. Y si lo hizo, pidió perdón y nunca más lo volvió a hacer.
¿Cuántos matrimonios le nacieron hijos enfermos con cualquier tipo de enfermedad? Menos válidos. Mira los hijos que tenemos ella, sanos, bellos, hermosos, fornidos, con una salud, hermano. O sea, ¿hay motivos para dar gracias a Dios o no hay motivos para dar gracias a Dios? Sí lo hay. Entonces, ¿por qué esa carencia de gracia? ¿Por qué esa carencia de agradecimiento? ¿Por qué entrar en el terreno del Eucaristo, donde te levantas en la mañana, te metes el cepillo en la boca, te cepillas, te pones los pantalones, te vistes y tal, sales a la calle, pero ya va, ni siquiera una acción de gracia. Ni siquiera un arrodillarte y decirle, Señor, yo te doy gracias por el día, porque permites que yo hoy me haya despertado vivo. Gracias por el sol, gracias por el aire, gracias por todo. ¿Quién da gracias? Pablo dijo, sé agradecido. Da gracias en todo. Entonces, si a motivos hay para ser santo, es ser agradecido. Yo voy a vivir una vida de santidad, Señor, de rectitud ante ti, porque te quiero, o porque te amo, porque te honro y porque soy agradecido, Señor, ante ti. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. Cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está el no entender que la vida que mora en nosotros tiene y tuvo un costo muy alto. El caer en pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud. Al no darle el valor y el aprecio que se merece el alto costo que tuvo nuestra salvación, costo en la cual se derramó una sangre y se entregó una vida llena de sufrimiento. Eso a mí como que no me interesa. O sea, que me interesa a mí Cristo, la cruz, los clavos, la corona, esa broma a mí no me interesa. Dele fuerte y pida perdón después, por favor. Usted sí sabe de qué le estoy hablando. Los que me están viendo a través del video sí saben de qué le estoy hablando. Una persona que te inste al pecado, en el caso nuestro como hombres, que una mujer nos inste a nosotros y nos quiera conllevar a una vida de pecado y de fornicación y de infidelidad sexual, es una persona que no está llena de agradecimiento y nos quiere a nosotros sumergir en el terreno, en ese terreno. Es una persona que no conoce, no tiene ni la menor idea de lo que es honrar y nos quiere sumergir a nosotros en eso, en la deshonra. Es una persona que ni siquiera conoce lo que es el amor de Dios y nos quiere a nosotros sumergir en eso, en desconocer el amor de Dios, siendo recíproco, amándolo a Él. No quiero eso. Eso no lo quiero yo. Señores, por propósito. Todos los días yo guardo el propósito de Dios en mi vida. Todos los días. Mire, yo le doy gracias a Dios que me escogió para esto. Mucha gente lo ha dicho, yo creo que no. Yo creo que sí hay quien lo haga. Mucha gente lo ha dicho que uno de los mejores conferencistas que tiene Latinoamérica es José Briceño. Yo no creo eso. Yo creo que hay quienes lo hacen mejor que yo. Yo prefiero creer así y mantenerme allí y no que esta broma se me vaya a los hombros. Prefiero mantenerme allí. Pero Dios se dignó de hacerme dos llamados, el llamado colectivo, que es el llamado a la salvación, y el llamado selectivo, que es a quien Dios llama. De los que llamó a la salvación, los llamó para un propósito. En este caso, me llamó para ejercer un don ministerial.
por las cuales, de las cuales Él va a hacer su gobierno dentro de la iglesia, a través de un maestro. Yo le expliqué a usted una vez eso, vidas con propósito. Nadie nace con propósitos. Dios lo hizo usted para un propósito. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Siempre está el propósito de Dios, pero es para. No te había engendrado tu padre ni tu madre te había concebido cuando yo te hice profeta para las naciones. Le dijo Dios al profeta, para las naciones. Yo sé para qué Dios me llamó. Sé el don que me dio. Tengo el conocimiento porque Él me lo dio, pero también tengo una visión. Y a causa de esa visión se va a desarrollar una misión. Que la visión es una meta a alcanzar, la visión es una meta a alcanzar y la misión son las directrices que yo recibo del Espíritu Santo para desenvolverme, para alcanzar una visión. O sea, sin visión no hay misión, y si no hay misión no hay dirección del Espíritu. Y al no haber dirección del Espíritu se vive una vida carnal, sensual y almática, se vive en la delincuencia dentro de la iglesia. Vamos. ¿De qué nos sirve la vida en la tierra sin propósito? Somos nómadas, ambulantes, advenedizos, delincuentes, cristianos culteros. Venimos un domingo, nos sentamos 3 horas, 4 horas en la iglesia para callar la voz de la conciencia y decir que le hicimos culto a Dios, pero ¿dónde está el propósito? ¿Para qué tú estás acá? Por eso que me es fácil a mí incurrir en lo que el mundo me ofrece, porque no tengo nada que hacer. Porque como no hay propósito, cualquier cosa que me ofrezcan se convierte en un propósito para mí, porque no tengo propósito. ¿Usted está acá? Señores, la vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito de Dios y ser promovido en él. Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. El original lo expresa como sigue: pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. El término procurar, que se utilizó en el griego, da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso, con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otras cosas. El término apresurarse del griego es parastesais, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o la plata que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizados minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo dijo a Timoteo,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados. Lo que le quiso decir fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión, en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser promovido en el reino. Wow. Por otra parte, Pablo insta a Timoteo a no vivir de apariencias en la fe. Óigase, esto tiene que ver con una vivencia, con una verdad, con una realidad, con un estilo de vida. De que yo ajuste los principios, de que yo me ajuste a los principios del reino. De que 2 más 2 son 4, que no pueden ser 5. De que Dios no puede ser burlado, que lo que yo siembro lo voy a recibir. Que me sienta en el espejo de mi realidad y sea confrontado con la verdad de Dios en mi vida y pueda entender que necesito cambios, que no puedo seguir así. Pablo dijo a Timoteo: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Con qué? Con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, oído, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué está hablando? De dominio propio, de encratén. ¿De qué está hablando? Toma decisiones en la vida. No vivas de apariencia. Tú sabes lo que le tienes que decir no es no. Tú sabes lo que te conviene en el reino y lo que no te conviene. Tú sabes cuáles son las demandas. Tú conoces cómo tu abuela vivió, el ejemplo que te dio en tu casa. Igual tu madre que lo aprendió de tu abuela, tú lo tienes que seguir igual, Timoteo. No vivas de apariencia, de engaño. Porque algún día te vas a conseguir con el espejo, te vas a conseguir con la realidad. Porque vivir de apariencia es caminar en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Algún día vas a dar un paso mal dado, vas a partir el vidrio, tú no sabes dónde vas a caer. Vivir de apariencia es llegar al momento donde vas a ser confrontado con la realidad, con la verdad de Dios y la verdad que las circunstancias te van a presentar y vas a entender que vas a tener que comenzar de nuevo. Que nunca comenzaste, que nunca fuiste fiel ni contigo mismo, ni con Dios. Y que estabas en la iglesia como en una mecedora moviéndote, pero que nunca avanzaste. Que nunca fuiste promovido por Dios en el reino. Que te promovieron los hombres. Que te colocaron los hombres. Que recibiste honor y honra de los hombres, pero que de Dios ¿qué? ¿Dónde está Dios en el paquete? Que el éxito de los hombres no se mide por el dinero que obtuvieron, por la fama, ni el reconocimiento de los hombres. Eso se olvida. Eso se queda. Todos los premios que tú puedas recibir, los Óscares que puedas recibir de los hombres, las placas, los botones, las medallas que te puedan dar los hombres, eso se queda acá cuando te mueras. El nombre que tú puedas tener acá se queda acá, aquí se acabó todo. ¿Cuál es el nombre que vas a tener cuando estés en la presencia de Dios? ¿Y cuál es el reconocimiento que vas a tener cuando estés en su presencia? ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Qué te va a decir el Señor? Oh, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O te va a decir ante de mí, eres un pobre, miserable, desventurado y desnudo, porque no hiciste lo que te mandé a hacer. ¿Qué te va a decir Dios? ¿Usted me oye bien eso? Propósito, yo lo cuido mucho, porque sin él nada soy. Sin él soy un nómada, un advenedizo, un ambulante,
Uno más en la tierra. Uno que está en la tierra, que no vive, sino que subsiste, pero que no hace la vida de Dios en él, que Dios no puede hacer su vida en él. Señores, la moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios y así poder Dios alcanzar su propósito en nosotros. Mis hijos, el reincidir en el pecado, en cuanto al perdón no tienes problemas. Cada vez que tú caigas, Dios te va a perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y ahí no hay una multiplicación, ahí hay una elevación. 70 a la 7, Pedro. Esto es un número indefinido. El problema no es reincidir y pecar, pedir perdón. El problema es la seriedad que vas a perder en medio de la gente que tú estás pastoreando y al cual estás ministrando. Que caes en un terreno de desgracia y pierdes el favor de Dios y el favor de los hombres. Pierdes el favor de Dios ante el favor de los hombres. Y los hombres no te van a creer. Y Dios no va a poder en ti desarrollar y alcanzar el objetivo para el cual te llamó, el propósito para el cual Dios te llamó, ni te puede dar unas directrices por el Espíritu, una misión. ¿Por qué? Porque Dios sabe, no por causa de Él, ni en eficacia de Él, ni en eficacia de su perdón, ni en eficacia de su gracia, ni en eficacia de su misericordia, sino porque Dios sabe que Él no va a poder desarrollar en ti las cosas que quiere hacer en medio de un mundo que no va a creerte por el testimonio que tú traes. Dios lo sabe. El don ministerial está allí. El maestro yo no pierdo. El don de maestro yo no lo pierdo. Pero pierdo el derecho de ejercer el ministerio. Yo sigo siendo maestro. Tú sigues siendo pastor. Pero pierdes el derecho de ejercer el ministerio. En medio de gente que no te van a creer. Porque Dios nunca quita lo que da. No te puede jamás nunca quitarte Dios el ministerio. Por eso le tienes que dar cuenta por ese ministerio. No que perdiste, sino por el ministerio que te dio para desarrollarlo y que no lo pudiste desarrollar porque perdiste la autoridad y el favor de los hombres y el favor de Dios ante los hombres. Ahora, si a usted no le interesa el propósito de Dios en su vida, si a usted no le importa eso, a mí sí. Porque de esto depende de muchas cosas. El propósito de Dios me sostiene. El propósito de Dios bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice mis hijos, bendice mis finanzas, bendice mi vida. El propósito de Dios me mantiene en salud. El propósito de Dios preserva mi vida en la tierra, porque hasta que Dios no termine de hacer conmigo lo que va a hacer, yo no me voy a morir. El día que yo pierda el derecho de ejercer el ministerio en la tierra siendo ministro, en cualquier momento me puedo morir. Perdí todo. Perder el propósito de Dios en la vida es como perder a Dios mismo. Como perder a Dios. Charles Swindoll. Charles Swindoll plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Mira lo que dijo este escritor. Podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo,
siendo el más grande de los promiscuos. Oiga, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo siendo el más grande de los promiscuos. Sí, sí podemos. Sí podemos. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación siendo el más arrogante, soberbio que haya existido en el mundo. Sí podemos. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido. Sí, sí podemos, sí se puede. Pero nunca, nunca, nunca podemos desarrollar en éxito el propósito de Dios en la vida sumergidos en el pecado. Porque todo llamado que viene de Dios no es una profesión, es una vocación, y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. Se necesita la santidad. Yo creo en la santidad, pero la santidad genuina, la que viene por estos motivos, no la santidad que me lleva a dejar de pecar porque tengo temor de irme al infierno y tengo temor de perder un cielo. La santidad que me conduce a honrar a Dios, amar a Dios, a ser agradecido, a cuidar el propósito. Esa santidad es la que yo creo, sin pensar en el infierno porque no me pertenece, y sin pensar en el cielo porque lo tengo, porque ya Cristo se lo ganó por mí. No tengo que pagar un precio para el cielo. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos lo vamos a recibir. En Dios no hay atajos como para caerle adelante. En Dios no hay atajos como para caerle adelante. Mis hijos, el pecado es como un gran peso que te resta velocidad en la carrera en relación al propósito de Dios. En algunos casos te puede eliminar del propósito divino. Pablo, como escritor, describe esto como advertencia en la carta a los Corintios. Citemos. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Primera carta a Corintios 9, 24, 27. El término descalificado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adokinon, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensa futura. Es triste decirlo que en la actualidad hay creyentes que siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el pecado en forma descarada, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio de su obra. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbres, humanismos, estrategias, iniciativas propias que no dejan de tener resultados, pero para efecto de Dios no tendrán recompensa alguna. ¿Usted está acá? Sí. O sea, resultados hay, crecimiento hay, las estructuras crecen, se construyen templos, hay mucho dinero, porque esto se llama causa y efectos.
No va a tener dejar, no va a dejar de haber resultados cuando tú, a causa del humanismo, que es el asesino de la gracia, manipulando, intimidando y controlando, sumergido en el pecado, porque tú sabes que estás mal, pero lo sabes hacer, vas a tener resultados, sí los vas a tener. Pero ante la presencia de Dios, ¿quién eres? Un pobre, desventurado, miserable y desnudo. Es allá donde se va a ver quién es quién y quién no es quién. Es allá. Nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de lo que es otro motivo que tiene que ver con la conveniencia. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.